Compartirles mi pantalla y iniciaremos con el tema. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro webinar sobre LMS. Voy a compartirles mi pantalla y iniciaremos con el tema. Estar hablando de plataformas LMS, que son la base para el aprendizaje virtual. Si ustedes no tienen una presencia en una plataforma LMS, va a ser un poco complicado que puedan llegar con sus cursos virtuales al público que quieren llegar. Mi nombre es Tatiana Castrillón Valdez, soy especialista en TIC aplicadas a la educación, con un magíster en educación en tecnología, y soy gerente de proyectos de e-learning en Hitos Software. Este webinar está siendo transmitido por medio de YouTube, entonces al finalizar la grabación ustedes van a poder acceder a la grabación sin tener que esperar la publicación. Entonces, si ustedes se pierden alguna parte de este webinar o si quieren compartirlo después con alguna persona, pueden hacerlo por medio de este mismo link. Si tienen preguntas, pueden realizarlas por medio del chat. Hay una persona que va a estar encargada de responderlas y dado caso que deba ser transferida a mí, la estaremos respondiendo al final del webinar. Esto para tener un poco más de orden, que tengamos nuestra grabación un poco más limpia y que al final podamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Y si ustedes están interesados en ver otros webinars que hayamos realizado en Hitos Software, pueden verlos en nuestro canal de YouTube. Ustedes van a encontrar ahí uno que realizamos recientemente sobre Google for Education. En específico revisamos la herramienta Classroom, además de otras de sus herramientas, pero nos enfocamos mucho en Classroom. Y también ustedes van a encontrar un webinar sobre e-learning, cómo iniciar todo el proceso de llevar a la virtualidad sus cursos virtuales. En medio de ese webinar vimos la necesidad de la implementación de una plataforma LMS y por eso estamos realizando este webinar en específico, ya un poco más profundo. Ustedes en ese webinar anterior sobre cómo llevar a la virtualidad sus cursos vieron que vimos solo un pasito muy pequeño que era seleccionar ese LMS o implementar ese LMS, pero no nos fuimos mucho a profundidad y es un paso muy importante, como lo vamos a ver hoy. ¿Qué estaremos viendo hoy? Vamos a estar viendo 4 temas en particular, que son, vamos a iniciar por qué es un LMS, ver la definición, qué tipos vamos a encontrar y cómo se pueden categorizar. Después vamos a ver cómo seleccionar el LMS más adecuado, establecer lo que se requiere, comparar proveedores, el tema de pruebas, la importancia de las pruebas y la importancia de solicitar estos demos a estos proveedores. Vamos a conocer un poco más sobre algunos LMS open source. Hoy no vamos a abarcar todos, hay demasiados LMS en el mercado, pero vamos a ver unos en particular que, pues, ya aquí es algo muy subjetivo, puede llegar a ser muy subjetivo, son LMS que conozco y que me puede parecer que pueden llegar a cumplir con el objetivo que pueda llegar a tener cualquier tipo de proyecto. En ese segundo punto vamos a ver cómo se seleccionaría dependiendo del tipo de proyecto y ya en el tercero veremos algunos ejemplos para que ustedes se hagan una idea de lo que hay en el mercado del código abierto. Y en el punto 4, en resumen, vamos a ver qué seguiría ya después de implantar o implementar este LMS en nuestro proyecto de educación virtual. Empecemos por la definición de qué es un LMS. Esta sigla ustedes la van a encontrar mucho cuando abordan sus temas de educación virtual y es una sigla que viene del inglés, Learning Management System, que traducido al español es Sistema Gestor de Aprendizaje. Esto, en resumen, es una solución de software que provee un repositorio central para los cursos virtuales que se quieren implementar en una organización, en una institución educativa,
en una empresa pequeña, a nivel personal también. Estas LMS no lo vean solo que son para empresas o para instituciones educativas, pueden ser también para proyectos personales a nivel de un profesor, pero estos pueden ser un poco más, pueden ser muy robustos. Entonces, si fueran proyectos personales, se puede empezar más por un Google Classroom y empezar a escalar dependiendo de las necesidades. Muchos profesores empiezan por utilizar un LMS open source y a veces subutilizan todas sus funciones. Entonces, si bien un LMS puede ser usado para proyectos personales, está más pensado para proyectos educativos a nivel de instituciones educativas, a nivel de entrenamiento empresarial y de pequeñas y medianas empresas o grandes empresas. Este LMS es ese lugar en Internet donde estarán publicados los cursos y que nos va a permitir hacer seguimiento, sacar estadísticas, controlar el acceso, controlar el avance. En lo presencial, podríamos decirlo que en lo presencial tenemos los salones, los profesores, estudiantes inscritos en unas clases específicas, tenemos unas actividades que tienen que realizar las personas, tenemos calificaciones, diferentes roles involucrados en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. En lo virtual, el LMS es el que me va a permitir tener todos esos roles, hacer todo ese seguimiento que necesito hacer, publicar esos contenidos, inscribir a esas personas a esas clases en particular en forma virtual, en Internet. Entonces, el LMS es el que me permite, es esa plataforma que me permite llevar a cabo todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje con todos sus roles involucrados, los actores involucrados, en un solo sitio. Y me da todas las herramientas que necesito. Ustedes dirán, bueno, pues yo puedo montar una página web y subir mis cursos. Lo que sucede, la diferencia que puede haber entre una página web y un LMS es que, listo, la página web yo veo los contenidos, pero empiezo a necesitar, bueno, cómo sé los estudiantes que han visto, cómo evalúo a mis estudiantes, cómo saco reportes de lo que los estudiantes han hecho, cómo califico a los estudiantes, cómo creo diferentes roles. Entonces, todo eso empieza ya a especificar mucho más una plataforma LMS, por eso se utiliza más esta plataforma que lo que podría llegar a ser una página web normal. Un LMS es lo que me permite a nivel de estudiantes acceder a los contenidos, realizar evaluaciones, entregar las actividades, participar en foros, comunicarme con mi tutor, comunicarme con mis pares. En el caso de los docentes les permite subir contenidos, configurar evaluaciones, revisar esas actividades, hacer seguimiento a los estudiantes, moderar foros, calificar. Y a nivel de organización o de institución educativa lo que permite es crear toda esa estructura de formación de cursos que están relacionados en una categoría, hacer seguimiento por medio de analíticas de aprendizaje, ir adaptando mis cursos dependiendo de los resultados de las analíticas de aprendizaje, generar reportes y tomar decisiones además a partir de esos reportes. Eso es lo que me permite, en resumen, un LMS. Para entender todo el tema de LMS es importante saber que ellos pueden estar definidos en diferentes tipos. Bueno, esta diapositiva me adelanté un poco, pero es básicamente lo que harían los diferentes actores dentro de esta plataforma virtual. Tenemos estudiantes, tutores y docentes, me faltaron los administradores del LMS y el creador de cursos. Entonces tenemos a los estudiantes realizando sus cursos. A ellos les importa es realizar sus actividades, entablar comunicación con los diferentes roles, ser calificado, participar en foros, descargar contenidos, todo esto le importa al estudiante. Al tutor y al docente le importa el tema de hacer seguimiento a los cursos, responder a las dudas de los estudiantes, calificar, evaluar, hacer seguimiento a todo lo que esté pasando dentro del curso. Al administrador del LMS y al creador de cursos le importa es crear usuarios, crear aulas, subir y crear contenidos, configurar actividades, crear evaluaciones, parametrizar todas estas aulas y crear todo lo necesario para que los tutores y estudiantes puedan realizar sus actividades. Y en este último, a la organización le importa es poder ver todo lo que está sucediendo a nivel de reportes y tomar decisiones a partir de eso. Lo que ya les había dicho que vamos a ver, tipos de LMS.
Los LMS se pueden clasificar, o podríamos tener dos criterios para clasificar. Uno es el tipo de licencia y otro es el tipo de despliegue que vamos a tener. Vamos a empezar por el tipo de licencia. El tipo de licencia podríamos diferenciarlos en código propietario y código abierto. Ustedes lo van a encontrar como propietario y open source. El código propietario son LMS que están, cuyas licencias tienen algún tipo de costo, tienen un uso exclusivo, unos derechos exclusivos de uso. Generalmente están, por ser de código propietario o código cerrado, a ti te entregan ya la funcionalidad, pero no sabes qué está pasando dentro de esa funcionalidad. Es una caja negra donde a ti solo te importa cómo funciona y qué sale, pero no te importa dentro qué está pasando y no tienes acceso a qué está pasando dentro para modificarlo. Estos LMS de código propietario generalmente se entregan con licencias por usuario, licencia por número de cursos, tienen unas licencias específicas o por un periodo específico. Y tenemos el código abierto, open source, que ya lo que quiere decir es que trabaja con unos términos de licencia generalmente GNU, que es una licencia pública general, y que lo que hace es que el código sí es abierto, como su nombre lo dice, y yo tengo acceso a ese código, puedo modificarlo y puedo hacer los cambios que yo necesite a nivel de código si llegara a requerirlo. Muchas veces se piensa que el open source es gratuito, pero genera costos en otros puntos, que no son específicamente en la compra del software, sino en temas ya de administración, porque se debe tener conocimiento en el despliegue de este tipo de herramientas. Y la otra forma que les decía que hay de tipificación o de caracterización es el tipo de implementación de despliegue, que es on-premise, que también podríamos llamar como self-hosted, que eso quiere decir que lo tenemos alojado en un servidor propio, o versión cloud, que es alojado por un proveedor, o una versión también de software como servicio. Cuando hablamos de este tipo de licencia propietaria y open source, tenemos unas características con las que podemos diferenciar nuestros LMS. Podríamos hablar del derecho de licencia. En el caso del propietario está basada en un costo por periodo, como ya les decía, es decir, yo pago una licencia por un año de este LMS, o el proveedor me brinda espacio para un número de cursos específico o para un número de usuarios específico. Ese es el tipo propietario en el tema de derechos de licencia. Y tenemos el open source, que los derechos de licencia son sin costo. En cuanto al esfuerzo y tiempo requerido para implementar, suele ser menor en el propietario porque ya está todo hecho. Te entregan un paquete que ya está de cierta forma listo para utilizar y generalmente el proveedor se encarga de la parametrización que se requiera. En los open source, si nosotros asumimos la instalación y todo lo requerido con la administración, se requieren habilidades técnicas avanzadas. O también si queremos hacer algo específico puede llegar a requerirse una habilidad técnica avanzada, aunque esto puede llegar a ser relativo, porque en los open source también podemos encontrar proveedores que lo que hacen es darnos ese servicio de esta plataforma LMS de código abierto, pero en un tipo de despliegue software como servicio donde nosotros no nos tenemos que preocupar por nada. Pero si lo vamos a ver desde el tipo de licencia, puede llegar a hacer una diferencia entre estos dos. En cuanto a los servicios de soporte, cuando hablamos de un software propietario, generalmente está dentro de los acuerdos de servicio del proveedor que me da este software propietario. Y en los open source puede llegar a requerir un equipo dedicado, o un proveedor que se encargue de estos servicios de soporte, o que yo forme un equipo interno en mi empresa para que esté encargado de eso, o que contrate un ingeniero encargado.
Lo bueno con los open source es que pueden haber diferentes personas que conozcan cómo funciona el software porque lo han trabajado en diferentes entidades o porque lo han instalado ellos mismos. Con los open source se consigue mucho personal que conoce la herramienta y que puede llegar a brindarnos estos servicios de soporte. Con los propietarios lo que sucede es que no tienen acceso muchos profesionales a ese tipo de herramientas, entonces puede llegar a ser más desconocido para el general de los profesionales que se encargan de servicios de soporte, o es mucho más especializado. En cuanto a la personalización y parametrización, en los LMS de tipo propietario llega a ser limitada. ¿Por qué? Porque está limitada a las características que me brinda ese software y yo no tengo acceso al código para modificar ciertas cosas. En los open source yo puedo llegar a tener muchísimo mayor control en la personalización y parametrización porque yo tengo acceso a ese código y si lo que viene de por sí en ese código que ya está generado, si lo que viene de por sí no se ajusta a lo que yo necesito, yo puedo llevarlo a que se ajuste. Lo bueno de estas herramientas open source o este software open source es que yo puedo tomar esa fuente, yo puedo tomar ese núcleo y empezar a trabajarlo desde desarrollo para que se acomode a lo que yo necesito. Aunque, obvio, las herramientas open source de por sí ya traen toda la funcionalidad que requerimos, pero si nosotros queremos hacer una distribución propia que esté más adaptada a nuestras necesidades, podemos hacerlo porque precisamente tenemos acceso a ese código. ¿Qué sucede también con el software tipo open source? Que tienen desarrolladores a nivel mundial que trabajan constantemente en que este software avance, que mejore, que se estabilice cierta versión, que se mejore en temas de seguridad, de funcionalidad, de usabilidad de ciertas versiones y vayan avanzando. Están en constante movimiento porque al ser de código abierto, muchos desarrolladores a nivel mundial trabajan para que esa herramienta siga evolucionando. En cambio, en los de código propietario tenemos que esperar a que la empresa específica que desarrolla el software saque una nueva versión y que de cierta forma empiece a tomar en cuenta lo que hemos visto que falle, por ejemplo. También los open source están en continuo movimiento. Todo el universo del código abierto o del software open source funciona de esa manera. Hay desarrolladores a nivel mundial que trabajan para que el software evolucione, entonces nunca está unido a una única empresa, sino que está unido a una comunidad, y eso también hace que haya muchísimas fuentes de soporte técnico que me brinden ayuda ante problemas que yo pueda llegar a tener con el LMS, porque no está centrado solo en una única empresa que lo provee, sino en muchas personas que a nivel mundial de forma comunitaria trabajan en ese mismo software. En cuanto al tipo de despliegue que tenemos, en estos propietarios de open source podríamos dar dos ejemplos. Digamos, en el propietario podríamos tener Blackboard, que es una herramienta que es bastante utilizada en Colombia, y en los open source podríamos tener a Moodle, que también es una herramienta bastante usada. Son dos LMS, uno propietario y otro open source, que está que es bastante conocida en el medio local y es bastante utilizada. En cuanto al tipo de despliegue, pues de la perspectiva del método de implementación, hay dos tipos de LMS. Tenemos el on-premise, que ya les decía que puede llamarse también self-cloud o self-hosted, que eso lo que quiere decir es que está alojado en un servidor propio, ya sea en mi empresa o ya sea en un proveedor de hosting que le provee espacio de hosting a mi empresa. Y el cloud, que es ya alojado por el proveedor y que se presenta generalmente en la modalidad software como servicio. El software como servicio es una modalidad de entrega de software en la cual yo no me preocupo por nada, mi proveedor
da el dominio, el soporte, el almacenamiento. Yo simplemente me preocupo por utilizar el software. En cambio, en el on-premise, yo soy la persona que me tengo que encargar de dar ese hosting, verificar todo el tema de dominio, ver cómo empezaría a realizar el soporte en cuanto a plataforma estoy hablando, porque si lo tenemos en un hosting comercial, todo el tema de soporte técnico a nivel de servidor me lo da ese hosting, pero el soporte técnico a nivel de LMS o a nivel de software, tengo que ver cómo lo realizo. Puede ser a través de un área interna de mi empresa, el área de TI puede ser, o si contrato a alguien específico para ese soporte. Y los temas de almacenamiento también tengo que estar muy pendiente de en qué momento escalo o en qué momento voy a necesitar más almacenamiento. Generalmente en los servicios cloud, toda esa trazabilidad y ese seguimiento lo hace el proveedor, de tal forma que nosotros nos desentendemos de muchas cosas y simplemente sabemos, nos informan cuándo tenemos que aumentar las características de ese software que me están dando. Entonces, en cuanto al servidor web, en los sistemas on-premise es necesario o es requerido que yo dé ese espacio, ya sea en un servidor local en mi empresa, en una institución educativa o en un hosting que yo estoy pagando. Y en el cloud o en el software como servicio no se requiere porque me lo da todo el proveedor. En cuanto al equipo interno que está dedicado, si necesito un equipo interno dedicado a la administración y soporte de este software, en el on-premise es requerido. ¿Por qué? Porque porque la plataforma es mía y está en mis servidores. Entonces, para dar ese soporte, para hacer creación de cursos, subir usuarios, voy a necesitar a alguien que se encargue de eso. Entonces, puede que necesite un equipo o una persona interna para eso. En los servicios cloud, esto está incluido dentro del servicio, la administración de la plataforma. Uno lo que hace es simplemente decirle, o lo que hace la empresa o el proveedor es establecer unos niveles de servicio, decir de qué va a estar encargado, decir cuáles son los protocolos para o qué se requiere para subir usuarios, para crear cursos, todo ese tipo de cosas. Y también ellos son los encargados a veces, o puede estar dentro del servicio la generación de reportes, aunque también puede estar a cargo de alguien interno en la empresa si se requiere. En cuanto al costo de soporte de las tecnologías de información, suele ser muy alto en los on-premise porque, ya sabemos, es un servidor mío o es un hosting que yo pago, entonces yo tengo que estar al tanto de muchas cosas y casi que un área de TI debe estar encargada de ciertas características. En cambio, en el cloud, eso lo soporta el proveedor, entonces tiende a ser relativamente bajo, está incluido dentro del servicio. Decimos bajo porque no va a requerir que yo tenga personal interno de TI encargado de ciertos aspectos, entonces está todo incluido en ese servicio. Los costos de hardware y de software en temas de escalabilidad y confiabilidad. En cuanto a escalabilidad y confiabilidad, puede tener un costo alto en el on-premise porque yo debo estar muchísimo más pendiente de ciertos aspectos, mientras que el proveedor de un LMS en software como servicio se encarga de todos esos procesos de escalabilidad, de que el software sea confiable, que esté disponible al 100% o en un porcentaje específico. En el tema de costos de mantenimiento y de actualización, en el on-premise, como ya seguimos repitiendo el discurso, yo asumo esos costos de mantenimiento y de actualización. Entonces puede llegar a ser alto porque necesitaría a alguien que haga esta actualización, alguien que realice mantenimiento a la plataforma. Mientras que en el servicio cloud de un proveedor está incluido el que esté la última versión disponible del LMS o que se haga cierto mantenimiento ante una falla o ante un funcionamiento que no es adecuado. Generalmente cuando yo tengo un on-premise que yo tengo alojado en un servidor propio, tengo que
preocuparme por este tipo de aspectos. En cuanto a la personalización, aquí sí cambia un poco las cosas, porque cuando hablamos de un servidor propio, yo tengo esa herramienta alojada en mi plataforma, y si hablamos de un open source, yo tengo acceso a ese código, entonces puedo tener muchísimo mayor control para la personalización a fondo. En cuanto a lo que tiene que ver con personalización de template, de aplicación de la marca, suele ser que en los servicios cloud o software como servicio me dejen una versión sí ajustada a la imagen institucional, pero a la cual se me limita el acceso a esa personalización futura por temas de administración. Mientras que si yo lo tengo alojado en uno de mis servidores, puedo llegar a tener mucho más control. Y en cuanto a la seguridad, en un LMS que yo aloje en mis servidores, si es en un proveedor de hosting, el proveedor de hosting tenemos que garantizar que ese proveedor, o tenemos que verificar, perdón, que ese proveedor de hosting tenga unos niveles de seguridad que sean adecuados a la información que yo esté manejando. Y si tenemos el LMS en un servidor ya interno de la empresa, un servidor local, ya tendría que ser un área de TI que esté encargada de los temas de seguridad. Cuando yo hago un alojamiento en un servidor local, todos estos temas de estabilidad, seguridad, escalabilidad, los asumo yo. Mientras que en los temas, en las plataformas LMS que están en software como servicio, el proveedor del LMS se encarga de los temas de seguridad, de instalar un certificado de seguridad, de establecer las fechas de backups, de establecer cuáles van a ser todas las normas de seguridad en sus servidores para que este LMS esté completamente seguro. Obvio, si yo tengo uno on-premise y lo tengo en un servidor de hosting, el proveedor de hosting se va a encargar de ese tipo de procesos. Bueno, primero está ver estos dos tipos de caracterizaciones. De cierta forma, esto les puede dar una luz de, bueno, existen LMS que son de código abierto, que quiere decir que yo simplemente los puedo descargar, instalar, ver cómo funcionan. Si necesito hacer un desarrollo sobre él, puedo hacerlo, pero de por sí ya funcionan lo suficiente como para que los utilice. No me generan un costo por esa licencia de uso. Tenemos también el tipo de despliegue que podría ser en la nube o podría ser en un servidor propio. Entonces, esas dos características es muy importante tenerlas. Saber qué tipo, si puedo pagar unas licencias de un LMS propietario, o si quiero hacerlo con un LMS open source, y después ver, bueno, ¿lo voy a alojar yo o prefiero que lo aloje un proveedor? Tengan en mente esos dos aspectos para empezar con el tema de cómo seleccionar el LMS adecuado. Entonces, en este segundo punto vamos a establecer qué se requiere, cómo compararíamos a los proveedores, qué aspectos es importante tener en cuenta. Ya aquí empezamos a ver más las características en sí de cada distribución de LMS que pueda llegar a ver. No estamos hablando de un general en cuanto a tipos, sino ya más específico ustedes qué verían en el LMS. Para seleccionar es muy importante tener en cuenta, entre otros aspectos, el presupuesto. Si la empresa cuenta con servidores locales o hosting en los cuales alojar el LMS y está dispuesta a asumir el soporte 24/7 del servidor, si cuenta con el personal con conocimiento en administración o dispuesto a aprender sobre la administración del LMS, si la empresa está dispuesta a depender o no de un proveedor específico, y el tiempo de despliegue. Cuando digo si se quiere depender o no de un proveedor específico, es algo que de pronto olvidé al hablar de los tipos, y es que algo que puede llegar a suceder con los LMS tipo propietario es que puedo llegar a depender de unos proveedores
el número de proveedores puede llegar a ser más limitado. Porque, digamos, si yo utilizo un LMS propietario que, bueno, con Blackboard yo puedo llegar a encontrar diferentes personas que lo puedan llegar a administrar, pero si utilizo, por ejemplo, un NetDimension o utilizo, bueno, es que Canvas no lo quería nombrar porque es una versión extraña y rara entre código abierto pero bueno, si ustedes eligen un LMS que es solo de un proveedor, ustedes se amarran a ese proveedor. Mientras que cuando ustedes utilizan un open source, pueden llegar a encontrar muchos más proveedores. Esta puede llegar a ser una característica que ustedes deben tener en cuenta cuando seleccionen ese LMS. Si ustedes quieren depender de un único proveedor, no hay problema, podrían escoger cualquiera que sea muy específico, que se adecue mucho a las características que ustedes necesitan, pero yo voy a estar amarrado a un solo proveedor y en el momento que yo quiera cambiar, tendría que cambiar de pronto de LMS y tendría que hacer una migración de todos mis cursos a ese LMS, pudiendo perder información valiosa. Entonces tengan en cuenta muy bien este tema de si quieren o no amarrarse a un único proveedor cuando estén seleccionando el tipo de LMS. Cuando hablamos de si se quiere asumir o no el alojamiento, si se cuenta con personal o no para administrar, ya estamos hablando de si yo quiero el on-premise o el software como servicio. Entonces, debo pensarlo desde, hasta qué punto yo puedo asumir ciertas cargas administrativas de este LMS o hasta qué punto quiero más bien delegarlas a una empresa que lo provea. Entonces, ahí puede estar la diferencia entre que yo yo hospede el LMS o que busque más bien un proveedor que me dé este software como servicio para que yo me tenga que desentender de todo. El presupuesto es una característica muy importante porque puede llegar a ser, de hecho, uno de los primeros factores que me lleve a descartar ciertos tipos de LMS. Digamos que la empresa cuenta con servidores donde alojar el LMS, cuenta con un personal interno que lo administre y no quiere depender de un único proveedor, entonces ahí sería mejor irse por un open source y en un servidor propio. Si la empresa cuenta con esos servidores, no cuenta con el personal que lo administre y no quiere depender de un único proveedor, puede irse por un open source en servidor propio, con administración externa o en software como servicio. Y si la empresa cuenta, por ejemplo, no cuenta con un servidor propio, no cuenta con personas que administren ese LMS y no les importa depender de una empresa en particular, se pueden ir por uno propietario o por un LMS propietario. Y si la empresa no cuenta con un servidor, no cuenta con personal que lo administre y no quiere depender de una única empresa, es mejor un open source en software como servicio. Entonces, hay muchas variantes que pueden haber y dependiendo de las características que vimos antes, ustedes pueden empezar a tomar esa decisión. Sea cual sea el tipo de LMS que ustedes seleccionen, deben verificar igual que tenga un desarrollo constante, que sea estable, que tenga respaldo, que sea robusto. Esas son características muy importantes, ya sea open source o propietario, que siempre esté en desarrollo, que siempre esté a la vanguardia, que ustedes vean que su última versión es reciente. Eso les va a decir que está en constante movimiento, que está en constante evolución. No se amarren a un LMS que se estanque en el tiempo. LMS como Moodle están en constante movimiento, en constante evolución. De hecho, Blackboard también tiene un desarrollo constante. Entonces, siempre también miren ese tipo de características que tenga un desarrollo constante, que sea estable, que tenga respaldo y sea robusto. Dentro del seleccionar el LMS adecuado es muy importante tener en cuenta toda la organización. Entonces, no piensen que esto solo lo va a definir una única área. Digamos, esto no lo tiene que definir solo el área de TI.
Esto no lo tiene que definir solo el que conoce de tecnología, o no lo tiene que definir solo el que conoce de pedagogía. Esto se define en conjunto porque hay diferentes características que me van a determinar cuál es el LMS que yo, o que más se adecue a mis necesidades. Hay mucha oferta en cuanto a LMS, entonces lo importante es saber qué necesita la empresa, la organización, la institución educativa, comparar esas diferentes opciones y probarlas, que es lo que vamos a ver ahora que se necesitaría para hacer esos pasos. Lo importante es que se cumpla con las expectativas que tenga la empresa relacionadas con diferentes aspectos que pueden ser establecidos con las diferentes instancias que van a estar involucradas en el proyecto, a corto, mediano y largo plazo. Entonces están los que toman las decisiones y asignan el presupuesto para el proyecto, que son, digamos, en una empresa un gerente, o en un colegio, o en una institución educativa un rector, o no sé, quien sea que tome las decisiones y asigne ese presupuesto. Los que van a estar encargados de la puesta en marcha, que pues en una empresa puede ser recursos humanos, que son los que generalmente se encargan de toda el área de capacitación, puede también tener que ver en las instituciones educativas con lo académico, o sea, hay un área específica que se vaya a encargar. De esa área debe estar involucrada. Y obvio el área técnica, o el área de tecnología, quien sepa en la institución educativa de tecnología, quien sepa en la empresa o el área de tecnología de la empresa, debe estar involucrada. Y los que van a verse beneficiados, que son en una empresa los empleados, que van a recibir las capacitaciones, en una institución educativa los estudiantes, o el público objetivo al que yo quiero llegar con los cursos virtuales. Entonces todos estos factores yo los debo tener en cuenta para establecer esos parámetros que me van a servir para determinar el LMS que voy a utilizar. Entonces, esos aspectos o esos factores de comparación se dividen en unos grupitos, o los dividí en unos grupos. Ustedes podrían en su mente tener de pronto otros aspectos que se puedan llegar a tener en cuenta. Ustedes deben tener en cuenta temas de administración del LMS, si de pronto tiene incluido un CMS, que es un sistema de manejo de contenido, si yo puedo agregar páginas de contenido que estén fuera de mis cursos, si yo puedo agregar páginas de información, también temas de notificaciones, si yo puedo agregar además también un single sign-on, que quiere decir que las personas ingresen por medio de otros sistemas a mi sistema LMS. Estos algo que sucede en las organizaciones, en las instituciones educativas, o que suele suceder con los LMS, es que no quieren tener un login que sea diferente al que se utiliza para otras aplicaciones. Entonces es muy bueno tener en cuenta a nivel de administración si ese LMS me permite conectarme con ese sistema de login de este otro sistema, para que la persona utilice unas únicas credenciales para acceder al LMS. Ese puede ser un factor también que ustedes tengan que tener en cuenta si quieren tenerlo. En el tema de creación de usuarios, que pueda ser por bloques, o que sea por lotes, que se puedan subir usuarios de forma masiva, es un factor importante de administración. La compatibilidad con otros sistemas, si yo quiero que de cierta forma a nivel educativo, en instituciones educativas, si este LMS puede ser conectado con un sistema de información académica que ya está en curso. Temas de comercio electrónico, si yo quiero vender cursos y quiero conectarme con una pasarela de pagos, ¿qué tanto este LMS me permite conectar con esa pasarela o con diferentes pasarelas de pago? En cuanto a tipos de formación, si me sirve solo para e-learning, si también me sirve para b-learning, o que yo puedo utilizarlo que yo pueda subir temas de presencial a lo virtual, si yo puedo subir una asistencia de una capacitación presencial a mi curso virtual, si lo voy a utilizar para temas de si sirve o si es adecuado para formación corporativa o para formación académica, para no formal, para educación para el trabajo. Número de usuarios que puedo llegar a tener por rol, o número de cursos permitidos,
y si estos números son escalables. Esas son características que podríamos ver a nivel de administración. En cuanto a reportes, tengan en mente temas como si yo tengo analíticas de aprendizaje. En nuestro webinar anterior desarrollamos un poco más el tema de analíticas de aprendizaje para que si lo revisen y vean a qué se refiere esto y cómo nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a las modificaciones que tenemos que hacer en nuestros cursos. El seguimiento, la evaluación, en reportes también tenían en cuenta el seguimiento a la evaluación, informes de administración, seguimiento a los comentarios, seguimiento a los estudiantes, creación automatizada de informes, si los informes pueden ser personalizados, si yo puedo configurar los informes para que me salgan de cierta forma. Todo esto lo podrían ver en reportes, obvio, todo ajustado a lo que ustedes crean que necesiten. Entre más específicos tengan que ser unas características, más específico va a tener que ser el LMS y puede que les ayude mucho más a encontrar cuál es el adecuado, pero también puede hacer que se limiten a unos en particular. Entonces, tiene sus pros y sus contras llegar a un nivel de especificidad muy grande. Podemos llegar a saber exactamente qué es lo que queremos, pero puede que en el mercado existan muy pocos que se adecúen. Obvio, eso ayudaría también a tomar la decisión. En cuanto a la creación de contenidos, que es cómo yo creo mis cursos, ustedes deberían tener en cuenta el tipo de recursos que se pueden crear directamente en la plataforma, que yo no necesito de un proveedor de creación de cursos. Los tipos de actividades que yo puedo tener, tipo de formatos compatibles, si yo llegara a tener un proveedor de cursos y que yo esté seguro que el proveedor va a poder poner esos cursos en este LMS. Tecnologías de gamificación que pueda llegar a tener el LMS, si es compatible con tecnologías de simulación, herramientas de audio, de videoconferencia, si el LMS de por sí ya tiene una herramienta de videoconferencia o si puedo instalarla o si simplemente es incompatible y simplemente debo tenerla aparte. También tener en cuenta las funcionalidades de calificación, cómo es dentro de esta creación, si estos contenidos que yo creo tienen cierta trazabilidad, si yo puedo calificarlos, las tecnologías sociales y de colaboración, por ejemplo, si yo tengo herramientas de chat, foros, mensajes directos, todo esto lo pueden tener en cuenta dentro de la categoría de creación de contenidos. En cuanto a personalización, si yo puedo tener mi marca en ese LMS, si yo puedo ajustarlo a la imagen institucional o si ya me lo entregan con unas características muy, muy específicas y simplemente puedo agregar el logo, por ejemplo, o si yo puedo ir más allá y agregar a que todo se maneje dentro de la paleta de mi manual de imagen. Si yo puedo tener informes personalizables, si yo puedo ajustar esos informes a lo que necesito, si la interfaz de usuario es personalizable, si tengo diferentes tipos de formato de curso o siempre se van a ver todos los cursos de la misma forma. Si tengo la opción de certificados, que también podría estar dentro de creación de contenidos, si ese certificado se puede personalizar o simplemente me tengo que ajustar a unas plantillas preestablecidas. En cuanto a nuevas metodologías, ver que ese LMS yo puedo utilizarlo dentro de nuevas metodologías y pedagogías, como por ejemplo el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje social, aprendizaje móvil, aprendizaje híbrido o combinado. Entonces tengan en cuenta que dependiendo de las metodologías de aprendizaje que ustedes quieran involucrar dentro de su proceso de virtualización, si este LMS es adecuado para eso. Y algo que es muy importante para el usuario final, ya sea estudiante, administrador, tutor, para todos los roles finales, es que sea fácil de usar, accesible, responsive, y esto tiene que ver con normas de usabilidad, de experiencia de usuario, accesibilidad para que diferentes tipos de personas puedan acceder sin ningún problema, ya sean personas con algún tipo de discapacidad o ya sean personas con problemas de conectividad o diferentes edades. Si de pronto yo tengo un público objetivo que son personas adultas que
que este LMS sea fácil de usar y accesible para todo tipo de personas. Y algo muy importante, compatibilidad con dispositivos móviles. Dentro de lo accesible, lo usable, está el que sea responsive, o sea, que se adapte, el LMS se adapte a diferentes tipos de pantalla, o también puede ser, como sucede con Blackboard o con Moodle y otros LMS, que si tiene una app para Android, para iOS, porque eso facilita mucho el uso desde dispositivos móviles. Pero ya con que sea responsive y que todo se adapte a diferentes tipos de pantalla, ya eso nos permite decir que es compatible con móviles. Y no solo quedarnos en que la parte frontal se adapte a los diferentes dispositivos, sino también los contenidos. Que si yo voy a ver un multimedia, que ese multimedia se vea muy bien en los celulares, que si yo voy a ver un video que se vea bien. Entonces, este accesible y usable, de hecho, es uno de los factores más importantes cuando se está seleccionando un LMS, y es a los que le ponen más cuidado las personas cuando hacen su lista de chequeo, y a veces dejan atrás todos los otros 5 aspectos que revisamos, y viendo que todos son importantes. En cuanto al accesible y usable, la mejor forma de determinar, más allá de lo que me dice un proveedor, es acceder a un demo o probarlo en local y revisarlo desde diferentes roles. Entonces, para yo definir realmente si algo es accesible y usable, ya casi que yo también debo hacer pruebas. Entonces, no se queden solo con lo que les dice el proveedor o con lo que dice la documentación del LMS, hagan pruebas. Algo muy bueno de los open source es que ustedes van a poder instalarlo en local. Si ustedes tienen una persona del área de TI que pueda hacer la instalación en local y que ustedes puedan ver cómo funciona ese LMS, eso les va a permitir a ustedes establecer si tiene una experiencia de usuario que se adecue a esto lo que ustedes necesitan o no. Y si ustedes lo prueban desde diferentes roles de usuario, van a ver también esas diferentes características que están disponibles para estos diferentes roles. Siempre la de nivel de administración va a ser la más difícil, entonces esa tendría que verse un poco más flexible, de cierta forma, que la de visión de estudiante. Siempre la visión de estudiante yo siento que debe ser la que sea más fácil de utilizar, junto con la de creación de contenidos para cursos. Entonces, para que ustedes determinen si es accesible y usable, no se queden solo con lo que les dice el proveedor, hagan una prueba, ya sea en local o soliciten un demo. Generalmente los proveedores les permiten a ustedes el acceso a una plataforma demo, y que ese demo, en lo posible, tenga o que les envíen diferentes roles de usuario, o pueden ser 2 tipos de rol. Un rol administrador, puede ser 3 roles: administrador, tutor y estudiante, o con tutor y estudiante ustedes ya podrían establecer si se adapta a lo que necesiten. De hecho, para todas para estos 6 factores de comparación que vimos, puede llegar a ser muy importante hacer esa prueba y solicitar esos demos, pero en este caso de la accesibilidad y usabilidad, si ustedes pudieran poner a un usuario final, un usuario con conocimientos promedio, a que accedan a un curso en esa plataforma de demo, si ustedes ven que lo realiza de una forma exitosa o que aprende fácil el funcionamiento, esa puede ser una plataforma que ustedes pueden empezar a considerar. Ya vimos esos 6 factores. Con esos 6 factores y características que estén dentro de ellos, ustedes pueden empezar a hacer una lista de chequeo. Estos factores ustedes los pueden sacar reuniéndose con diferentes áreas, digamos, los de temas pedagógicos o de creación de cursos, digamos, con el área pedagógica o con el área de diseño, que son los que van a crear los cursos, el tema sobre temas técnicos con el área de TI, sobre temas administrativos con las personas que vayan a acceder a los diferentes reportes, y vayan haciendo una lista de chequeo de qué es lo importante, qué es lo que ustedes consideran más importante en el LMS que van a seleccionar.
con eso pueden hacer una listica de chequeo que tenga la característica, que me diga, bueno, que tenga diferentes tipos de roles y que yo pueda editar sus permisos. ¿Qué importancia esta segunda columna? Importancia tiene. Esto es muy importante y es inamovible y lo debe tener. Y poner unas columnas por LMS o proveedor, ya sea lo que estén ustedes comparando. Ustedes pueden comparar LMS si están revisando a nivel de LMS o pueden poner el nombre del proveedor si simplemente tienen diferentes proveedores que les estén dando, que les hayan enviado las características de su LMS. Entonces, empezar a poner si cumple, si no cumple. Entonces, estas dos columnas les van a decir qué es lo que necesitan y qué nivel de importancia tiene. Si yo lo puedo obviar, digamos, si lo que tiene este proveedor todo cumple, pero no cumple algo opcional, pues sigue siendo un proveedor que yo puedo tener en cuenta o un LMS que yo puedo tener en cuenta. Pero si lo que no cumple es algo muy importante, ya lo puedo ir descartando. Entonces, a partir de eso, yo puedo empezar a determinar cuál es el proveedor del LMS que más se ajusta a lo que yo necesito. Este listado pueden hacer un Excel, como ustedes lo quieran manejar, y este les va a permitir comparar diferentes opciones que hayan en el mercado y empezar a ver qué tanto se ajustan a lo que ustedes necesitan. Pero siempre es muy importante esta fase, encontrar estos factores de comparación, esos factores que son importantes para mí dentro de este LMS y además tener en cuenta a toda la organización. Entonces, si yo tengo en cuenta toda la organización, sus requerimientos, si determino estos factores de una forma muy exacta, puedo llegar acá y empezar a determinar cuál es el LMS que más se ajusta a lo que yo necesito. Ese sería como un proceso para la selección del LMS. Siempre es importante entonces ver qué hay en el mercado, empezar a determinar con las diferentes áreas de la organización o de la institución educativa qué es lo que necesito, dejarlo bien ajustado. No, tal vez yo en este momento no necesito temas muy avanzados de gamificación o de simulación, eso los puedo poner opcionales. Entonces, cuando ustedes empiezan a determinar qué es lo realmente importante, ya pueden ajustar mucho más el LMS a lo que necesitan. Obvio, no es importante, es muy importante que ustedes piensen a corto y mediano plazo y hasta largo plazo. Cuando uno, digamos, va a hacer cursos que son muy mock, puede llegar a requerir algunas características y otras no. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que ustedes tengan, dejen muy ajustada esa lista de chequeo para que no vayan a pagar de más por un LMS cuando lo están subutilizando. ¿Para qué se hace esa fase de selección tan rigurosa o que podría llegar a ser un poco rigurosa? Se hace para que ustedes no paguen de más por una herramienta que no están utilizando en su totalidad y que puedan pagar lo justo por una herramienta que se ajusta perfectamente a lo que ustedes necesitan. Algo que sucede muchas veces es que, digamos, la empresa contrató este proveedor de LMS y ese LMS tiene de todo, pero la empresa simplemente publica cursos que son PDFs y videos y videotutoriales. Casi que la empresa podría haber optado por un LMS más sencillo, que de pronto tuviera un proveedor que se adecuara o que optimizara el presupuesto y estaría utilizando al máximo las capacidades de ese LMS, mientras que si de pronto contrata uno muy robusto, con muchas características que no utiliza, pueda no estar optimizando su presupuesto. Entonces, toda esa fase que vimos ahora de la selección de esas características o determinar esas características y seleccionar el LMS más adecuado, son las que me van a permitir que yo optimice todos mis recursos en ese proyecto en particular. Ahora vamos a ver unos pocos LMS open source. Si ustedes buscan y revisan el mercado, se van a dar cuenta que hay muchos, desde código propietario. Si ustedes suman código propietario con open source, son muchísimos.
Si solo ven open source, siguen siendo muchísimos. Entonces, esto es más una percepción subjetiva, más a partir de la experiencia. Entonces, veando desde este punto de vista. En este caso, es más, podría ser que ustedes podrían revisar diferentes comparativas entre LMS open source para que vean qué piensan diferentes personas sobre ellos. Y que no se queden con una única opinión. Las opiniones siempre terminan siendo bastante subjetivas a partir de la experiencia. Entonces, algo que también pueden hacer de ustedes es empezar a revisar diferentes LMS y empezar a formarse su propio concepto sobre ellos, porque si a mí me preguntan, digamos, sobre Moodle, que está en esta primera pantalla, yo puedo hablar maravillas de Moodle, porque lo he trabajado durante 10 años, pero una persona a la que se le ha dificultado manejarlo, te va a decir Moodle es muy difícil, o es difícil de ajustar, o tiene problemas en ciertos aspectos. Entonces, no se queden solo con la opinión que, digamos, en este momento les voy a dar, o que ustedes vean en una única página, sino que revisen diferentes comparaciones y hasta también lleguen a esa revisión personal que es la que les va a permitir establecer si de verdad tiene o no cierta característica o si tiene o no cierto obstáculo. Esta primera que vemos acá es Moodle, o Moodle, como lo quieran pronunciar. Ustedes van a encontrar dos páginas específicas de Moodle, moodle.com y moodle.org. En moodle.com ustedes ven toda la descripción de la plataforma, van a encontrar una sección de pagos. Eso no quiere decir que la plataforma pues, es un open source, ustedes pueden descargar el código, les sale gratuito, pero sí hay una sección donde ustedes van a encontrar algunos precios, y es porque en Moodle.com ustedes encuentran la opción de Moodle Cloud, o sea que ellos se les alojan la plataforma hasta 500 usuarios y tienen precio en específico. Ya con más de 500 usuarios, ellos les piden que vayan a un proveedor o ustedes pueden encontrar. Los que salen en Moodle.com son partners de Moodle, que ustedes para Colombia van a encontrar uno. Pero si ustedes buscan proveedores de software como servicio de Moodle en Colombia, hay muchos. Lo que pasa es que no van a ser todos partners de Moodle. Y en Moodle.org ustedes van a encontrar las descargas, todo lo necesario, todo lo que ustedes necesitan descargar. Van a encontrar las últimas versiones de Moodle para descargar, plugins, temas, todo lo que ustedes quieran lo van a encontrar en Moodle.org. La última versión que sacó el mercado Moodle es 3.9, la sacó este año. Ustedes pueden acceder al demo en esta plataforma que dice pricing, en moodle.com/pricing, y ahí ustedes van a encontrar la forma de acceder a un demo, aunque hay muchas empresas que tienen disponibles demos de Moodle porque lo brindan en software como servicio. Entonces, de hecho, ustedes también podrían descargarlo e instalarlo en un servidor local. Si no conocen el proceso, pueden encontrar una persona del área de TI que haga el proceso por ustedes y a partir de ahí empezar la revisión. Eso sí, nunca se queden con lo primero que ven del LMS. Los LMS se instalan de una forma y ustedes pueden empezar a personalizarlo. Entonces, no se queden con esa primera impresión. En el caso de Moodle siempre se instala con una plantilla en particular, y ustedes pueden descargar otras plantillas que se adecuen más a lo que ustedes necesiten e instalarlas. Y pueden ajustar la parte gráfica en gran medida. Además, encuentran también, hay muchos plugins, módulos, bloques gratuitos, pero también hay unos de pago. Ustedes van a encontrar de pago también muchísimas plantillas muchísimo más avanzadas y muy bonitas, entonces, y no son muy caras. Entonces, Moodle les permite trabajar de muchas formas. El lenguaje de programación de esta plataforma open source, ¿por qué les voy a poner este lenguaje de programación? Porque son plataformas open source, ustedes tienen acceso a ese código de programación, entonces, en tal caso que la empresa quisiera hacer cambios a nivel de programación, pueden hacerlo trabajando con la API de Moodle, que les va a permitir trabajar de cierta forma a un nivel más de programación. Y también tiene acceso a web services que les va a permitir también, si ustedes necesitan en algún momento
establecer conexión con otros sistemas, también pueden hacerlo mediante esos servicios web. El lenguaje de programación de Moodle es PHP y puede utilizar base de datos MySQL, MariaDB, Postgres. Como ya les decía, pues esta es una de las más conocidas y usadas. Tiene muchos que la aman, otros que la odian. A nivel nacional, en lo nacional, ustedes lo van a ver en universidades, en entes públicos y también a nivel empresarial, y aunque generalmente se ve en el sector más público, capacitación a servidores, a ciudadanos, y en temas de universidades ya más para capacitación de tipo académico, pero también se puede utilizar como LMS empresarial, aunque podrían haber otros que se ajusten un poco más. En Moodle cuenta con muchos plugins que complementan su funcionalidad. Ya de por sí funciona muy bien, tiene muchísimas, nativamente es muy completo, pero se pueden instalar muchos plugins, como digamos, si yo quiero tener temas de gamificación como ranking, como puntajes, temas, nuevas actividades, tipos de preguntas, formatos de curso. Un curso yo puedo hacer que un curso se vea completamente diferente en estructura a otro. También plantillas, y ya como les decía, pueden acceder en diferentes páginas a temas pro. En sus últimas versiones hay algo muy importante: integró la herramienta de creación de contenidos H5P. Si ustedes conocen H5P, es una herramienta de autor, podríamos decir, un creador de contenido para e-learning que nos permite crear multimedias interactivos, temas de drag and drop, videos interactivos. Cuando ustedes entran en la página de H5P, ven todo lo que pueden crear. Ya esto lo tiene incluido Moodle dentro de su código nativo, y ustedes simplemente pueden crear ese tipo de contenidos sin necesidad de una herramienta externa de autor y sin necesidad, de hecho, de mucho conocimiento, porque es muy intuitivo de usar el H5P. Y además, lo bueno de este tipo de recursos creados con H5P es que podemos tener trazabilidad, es decir, pueden ser calificables y podemos hacer seguimiento a lo que han hecho los estudiantes. Yo considero, pues ahí sí ya entro en la subjetividad, que es muy recomendable para cursos de formación guiada, porque tiene diferentes tipos de roles y además puede modificarse o crearse nuevos roles. Y también se lleva bien con la autoformación. Uno de los principales problemas es que al ser tan robusta y tan completa puede llegar a ser difícil de entender, y la facilidad de uso en cuanto a la administración pues requiere un trabajo extra. De hecho, la curva de aprendizaje de Moodle puede llegar a ser un poco más alta que la de otros LMS a nivel de administración y de creación de contenido. Algo bueno con Moodle es que se puede contratar como software como servicio, cloud hosted, o puede ser alojada en servidores propios. Hay otra que me gusta porque es bastante sencilla, se llama Sakai. Ustedes pueden acceder al demo en esta URL que les pongo, o pueden poner en su navegador demo Sakai y ahí les muestra dónde pueden acceder a él. La última versión es la 20.1.10 de julio de 2020. Entonces, ¿por qué les pongo la última versión? Porque, como ya les decía, es muy importante que estos LMS estén en constante movimiento y en constante actualización. El lenguaje de programación es Java. En caso que ustedes quisieran hacer algo con este LMS open source, tendrían que tener un equipo que sepa de Java. Se creó con la colaboración del MIT y Stanford. Cuando ustedes ven ese tipo de universidades detrás de un proyecto, quiere decir que está muy bien desarrollado. Está relacionado con entornos educativos tradicionales. Podríamos decir, comparado con Moodle, no cuenta con tantos módulos, plugins o elementos adicionales que ustedes puedan instalar, pero ya de por sí su funcionalidad les va a permitir tener cursos virtuales muy completos.
Puede ser usada en e-learning y en blended learning. La forma de organización de los cursos es muy específica, se organizan lecciones o módulos, mientras que ustedes en Moodle pueden tener diferentes tipos de estructura de cursos. Ya en otros LMS puede llegar a ser muy, como que siempre se ven igual y siempre se van a mostrar de la misma forma. La comunidad de desarrollo no es tan amplia como la de Moodle, entonces por eso también puede ser que no tiene tantos plugins y elementos adicionales desarrollados por terceros, porque la comunidad de desarrollo no es tan grande, pero es bastante sencilla de utilizar y tiene lo que se necesita. Entonces también los invito a revisar el demo y si pueden hacerlo, instalar en local. Está a la que yo llamo Camilo, nunca he sabido si es Chamilo, pero yo le digo Camilo. Es una bastante querida por sus usuarios. ¿Por qué? Esto sucede porque tiene una experiencia de usuario mucho mejor que la que tiene Moodle. Van a poder acceder en camilo.org. Hay un demo que ustedes pueden revisar. La última versión es la 1.11.10 y el lenguaje de programación es PHP. En específico, este LMS sale de otro LMS que es open source o fue open source, que es Dokeos, y es un fork, a lo que podría llamarse una distribución. Moodle también cuenta con muchas distribuciones. Ustedes ven a Moodle como tal, pero ustedes van a encontrar otros LMS que han sido sacados del código de Moodle o que son un Moodle que está más ajustado a lo que requiere un público en particular, pero que al ser una distribución particular no es gratuita. En el caso de Moodle, cuando ustedes encuentran distribuciones que han sido ajustadas por alguna empresa en particular, ya empiezan a tener algún tipo de pago y nunca ustedes van a tener acceso a ese código, sino que lo entregan en software como servicio. Ustedes no tienen acceso al código de programación de ese LMS a pesar de ser open source o estar basado en un open source. Hay empresas que hacen distribuciones específicas donde ajustan muchísimo más las funcionalidades para mejorar algunos aspectos que de pronto no pudieron ser los adecuados. En el caso de Camilo, es una distribución de Dokeos, es open source, ustedes lo pueden descargar e instalar. Una de sus principales características es que tiene una curva de aprendizaje que es menos elevada que la de Moodle. Ustedes pueden casi que empezar a utilizarla rápidamente. Es mucho más usable, si se puede decir de esa forma. Es más sencillo, pero él también viene dado porque tiene menos opciones que Moodle. Entonces, aunque la funcionalidad es suficiente para lo que ustedes puedan llegar a requerir en entornos académicos como colegios y hasta empresas pequeñas, podría llegar a quedarse corto para otro tipo de proyectos un poco más grandes. Entonces, sí es bueno revisarla para ver si se ajusta a lo que ustedes necesitan, pero ya de por sí, créanme que es bastante fácil de usar y tiene una comunidad de desarrollo que no es tan grande como la de Moodle, pero sí es lo suficientemente grande como para que ustedes encuentren foros donde solucionen dudas o encuentren personas que hayan tenido un problema similar, si llegaron a tenerlo y cómo lo solucionaron. Entonces, esta tiene bastantes amantes de este LMS, precisamente por su facilidad de uso. Hay una que personalmente me parece muy buena, es OpenEDX. Ustedes encuentran este proyecto en openedx.org. También pueden encontrar demos de estudiante y demo de autor en esas dos URLs que pongo ahí en pantalla. La última versión es la de Juniper, que es del mayo de 2020. Me tocó pensar a qué equivalía el 5, pero bueno, mayo de 2020. Y el lenguaje de programación es Python. Este LMS es bastante utilizado, fue creado por edX.org. Los socios fundadores de edX son el MIT y la Universidad de Harvard, son del MIT y de la Universidad de Harvard.
es una plataforma muy utilizada para cursos virtuales tipo MOOC. Ustedes, si alcanzan a ver lo que está ahí en pantalla, muy parecido a lo que ustedes van a ver en Coursera, diferentes plataformas que tienen, en el mismo edX, diferentes plataformas que tienen cursos que son tipo MOOC, que ustedes pueden pagar o no por su certificado, y que se muestran de cierta forma muy específica. De hecho, es que son plataformas que son muy calcadas, que ustedes entran y ven la descripción del curso, a un lado ven cuánto dura, qué esfuerzo necesita, cuánto dura en cuanto a el esfuerzo en cuanto a horas diarias, el precio, si es gratuito, si es de pago, si es certificado o no. Esa estructura es muy, muy específica de ciertos tipos de cursos y sobre todo los cursos tipo MOOC. Su interfaz es muy sencilla y además esa sencillez se da porque es muy cercana a lo que muchas personas ya conocen por las plataformas de MOOCs, que son muy distribuidas. Puede ser usada para organizaciones pequeñas, grandes y para instituciones educativas. Tiene varias aplicaciones diferentes que pueden integrarse a una plataforma en línea. Para la creación de contenido se puede usar videos, multimedia, animaciones, simulaciones de realidad aumentada, de realidad virtual. Tiene tableros con información de usuarios en tiempo real. En cuanto a la visualización de lo que está pasando con los estudiantes, es muy usable a nivel de administración y a nivel de seguimiento. Entonces, eso es uno de sus plus. Como ya les decía, tiene varias aplicaciones diferentes que pueden o no integrarse. Lo mínimo que debe tener OpenEDX es OpenEDX LMS y OpenEDX Studio. El OpenEDX LMS es el sistema de gestión de aprendizaje donde pues, los alumnos se registran, donde inician sesión, acceden a sus cursos, donde acceden también los instructores para acceder a todo el tema de administración, como estadísticas del curso, inscripciones, administración del libro de calificaciones, los informes de curso, la configuración de los certificados, todo eso lo hacen en OpenEDX LMS, pero además tiene un modulito que se llama OpenEDX Studio, que es un sistema de gestión de contenido o es la plataforma para crear y configurar los cursos. Entonces ustedes tienen, OpenEDX está dividido en diferentes módulos es muy modular, entonces ustedes eligen en el LMS, ahí pueden subir ciertos ahí es donde sucede toda la interacción. Que tienen el OpenEDX Studio, que es donde ustedes crean los recursos o crean los elementos que van dentro de los cursos. Tienen también, con esos dos ya ustedes tienen una plataforma de LMS muy completa, con un creador de cursos bastante completo, porque el estudio les permite crear diferentes tipos de multimedia. También tenemos unos adicionales que son opcionales, que son el OpenEDX e-commerce, que a ustedes les permite asignar un precio y conectar con una pasarela de pagos. Si ustedes no tienen el OpenEDX e-commerce, la plataforma va a permitir el acceso sin necesidad de pago. Todos los cursos van a ser de tipo auditoría, que se llama en esta plataforma, y son de libre acceso y no se otorgan ningún tipo de certificado una vez terminados. Otros tipos de cursos, como el verificado y el profesional, son los que acceden a un tipo de certificado de aprobación de un curso. Entonces, ese OpenEDX e-commerce les va a permitir a ustedes asignarle un precio y además conectarlo con una pasarela de pagos. El OpenEDX Insight es otro módulo, es la herramienta de análisis de datos. Ya es un poco más avanzada que lo que se ve en los registros del OpenEDX LMS. Es una herramienta de analítica ya más de alto nivel y que lo que nos permite es hacer más una revisión a nivel de analíticas de aprendizaje. Hay otro módulo que es el de canal de video, que ya sería un servicio de carga y entrega de video para que sea alojado y administrado dentro de OpenEDX. Si ustedes no instalan ese de canal de video, simplemente los videos en los cursos los pueden agregar mediante el uso de una plataforma como YouTube. Ustedes simplemente los traen de allá.
También hay un servicio de verificación de identidad, que es un módulo específico que ustedes deciden si lo instalan o no, y este permite una verificación ya basada en análisis más de la foto del alumno, documento de identificación o comparado con una foto del sistema. Si ustedes lo revisan, si lo empiezan a revisar, pues tal vez su instalación no es tan sencilla como la de otros, requiere unas características muy específicas para su instalación, pero si ustedes lo instalan y empiezan a revisarlo, créanme que es bastante completo para lo que tienen que, si ustedes quisieran llegar a tener una plataforma de cursos virtuales de pago que sean que se conecte fácilmente con una pasarela de pagos, ese es un OpenEDX. Y además que tiene una estructura gráfica que está muy ajustada a lo que son todas las plataformas de MOOCs, entonces casi que toda persona que haya realizado ya un curso se le va a facilitar. Y solo tiene una estructura, así no hayan realizado cursos, es una estructura muy sencilla de entender. Entonces, esos son unos de los pros, además es muy robusta, los invito a revisarla. No puse más, pero ustedes pueden buscar, por ejemplo, una como Picno, que es basada en Drupal. Pueden revisar ya plataformas CMS que agregan plugins de LMS como WordPress, que tienen plugins como Sensei, que les permiten volver ese WordPress un LMS, de cierta forma, poder cargar contenidos, diferenciar en cursos, tener estudiantes, este tipo de cosas. Entonces los invito a revisar otras plataformas, ya sean de código abierto o de código propietario, para que ustedes entiendan más o menos qué hay en el mercado. ¿Qué sigue? Una vez yo tengo ya seleccionado mi LMS, no es que listo, ya lo instalé, empiecen a utilizarlo. Es muy importante que ustedes inicien por capacitar a todos los roles, ya sean administrativos, de creación de contenido, para que le saquen el máximo provecho al LMS. Esas capacitaciones, cuando ustedes están trabajando con un proveedor, esas las puede brindar el proveedor o el consultor de una empresa en específico que esté contratada como proveedor de ese LMS, o ustedes también pueden revisar la documentación, revisar tutoriales, para que ustedes vayan entendiendo qué es todo lo que yo puedo hacer con ese LMS. No se queden solo con que, bueno, ya lo tengo ahí instalado, empecemos a montar cursos. No, conozcan primero cuál es todo el potencial a partir de la revisión, ya sea revisión documental, revisión de tutoriales o por medio de las capacitaciones del proveedor. Soliciten a su proveedor que les deje capacidad instalada en su empresa, o sea, que les transfiera conocimiento sobre ese LMS para que ustedes, para que las personas que vayan a estar involucradas sepan qué tanto se puede hacer dentro de ese LMS. Algo muy importante que pueden hacer una vez tengan su LMS es crear un curso piloto, ese curso que les va a permitir, que les permita a ustedes explorar la funcionalidad del LMS con unos cuantos usuarios finales y empezar a ajustar la parametrización antes de lanzarlo a todos los usuarios. Y que además en este curso piloto ustedes puedan empezar a explorar toda la funcionalidad que ya saben que tiene el LMS a partir de lo que ustedes hayan revisado en la documentación o en las capacitaciones que ustedes hayan tenido. Luego pasen a la fase de lanzamiento. Es muy importante cuando uno agrega este tipo de herramientas a una organización, a una entidad educativa, a una institución educativa, que las personas sepan que existe y que empiecen a crearse de cierta forma un sentido de pertenencia por estas aulas virtuales que se crearon. Entonces es divulgar la existencia de este LMS de la empresa, de la institución educativa, entre los colaboradores, los empleados, los estudiantes, quienes vayan a ser el público objetivo. Y algo muy importante que no deben perder de vista, un constante mantenimiento y evolución. Evaluar los resultados de la implementación del LMS y determinar lo que se puede requerir a mediano y largo plazo para que dentro de una planeación, para que ustedes vayan viendo si el LMS está siendo utilizado de forma adecuada, si yo puedo empezar a utilizar otras características que tiene,
o si hice una mala revisión y se le está quedando corto. Entonces, siempre tengan en cuenta una revisión de lo que está sucediendo en el LMS para que vayan constantemente en un mantenimiento y evolución de esa herramienta. Hoy aquí no estamos hablando de mantenimiento y evolución de cursos virtuales, ya eso lo revisamos en ustedes cómo dentro de sus cursos virtuales, cómo pueden estar en constante evaluación de cumplimiento de los objetivos. Aquí estamos hablando ya a nivel de lo que es mi plataforma, o sea, a nivel de lo que es ese cascarón donde yo estoy montando todos mis cursos virtuales. Yo también debo estar en una constante evaluación, mantenimiento, revisión, ajuste de esa plataforma para que no se quede estática en el tiempo. Si ustedes tienen un Moodle es 2.7, digamos, y ya estamos en la versión 3.9, es importante empezar a hacer esas actualizaciones para sacar el máximo provecho de las últimas versiones. Entonces, nunca se queden con una última versión si están utilizando un open source. Siempre, nunca se queden con una única versión en el tiempo, sino que vayan evolucionando, porque lo que sucede con las plataformas LMS es que cada vez que sale una nueva versión, esa versión está respondiendo a las necesidades que han planteado los usuarios frente a usabilidad, frente a administración, frente a necesidades de, bueno, necesito este tipo de actividades, necesito que se vea de esta forma. Todas esas nuevas versiones responden a ese tipo de necesidades, como también pueden responder a temas de seguridad. Entonces, si ustedes tienen instalada su plataforma LMS y se quedan en una versión muy vieja, puede empezar a ser muy insegura en comparación con la última versión que está ajustando temas de seguridad. Entonces, siempre estén en constante mantenimiento y evolución. Y antes de finalizar, es muy importante. Entonces, es casi como una recopilación de lo que vimos. Es muy importante conocer las necesidades de la empresa o la institución. Nunca simplemente seleccionen por seleccionar un LMS. Tengan en cuenta la opinión de todos los que van a estar involucrados, porque todos van a tener diferentes puntos de vista sobre lo que quieren, y puede que en algún momento el que no se tenga en cuenta esa característica pueda ser un obstáculo para que el LMS sea completamente aceptado dentro de nuestra institución, o que cumpla con todas las expectativas que tenemos. A partir de esas necesidades de la empresa, de la organización, de la institución, definan unos requisitos muy específicos, unos requisitos bien planteados. Hagan esa lista de chequeo que a ustedes les diga, bueno, esto es lo que necesito, esto es lo que necesito obligatoriamente, y esto es lo que sería bueno que tuviera el LMS, y esto es lo que, bueno, si no lo tienen no hay ningún problema. Entonces hagan esa lista de chequeo que ya les mencioné. A partir de esa lista de chequeo empiecen a estudiar el mercado, qué ofrece el mercado. No se queden con dos proveedores, busquen diferentes tipos de LMS, no se queden con una única, digamos, no revisen solo proveedores de Moodle, revisen diferentes proveedores y qué tienen para ofrecer, y empiecen a ver que ese mercado tiene muchísimo para ofrecer y que un LMS puede adaptarse más a esos requisitos que otro. A partir de ese estudio de mercado y de su lista de chequeo, seleccionen el LMS que se adecue a lo que ustedes necesitan, pero teniendo en cuenta que pueda crecer, que no se va a quedar estancado en el tiempo, que yo me dé cuenta que el LMS siempre está en constante evolución, que tiene una versión bastante reciente, que no se me va a quedar quieto en el tiempo y de pronto en algún momento no va a responder a las características que requiere la actualidad. Entonces siempre vean que de cierta forma se puede crecer dentro de ese LMS. Sáquenle el máximo provecho. Entonces no subutilicen, miren cuáles son todas las opciones que tiene su plataforma, miren qué tanto pueden hacer y empiecen a explorarlas para sacarle todo el provecho que tiene. Porque muchas veces algo que he notado es que muchas empresas dicen, no, es que este LMS no me funciona, no sirve para lo que necesito, y es porque no lo conocen bien y no le han sacado el máximo provecho. Entonces, si ya tienen una plataforma, revisen bien toda la documentación, vean qué le pueden instalar para mejorar, vean si en la última versión de pronto ya se solucionan algunos problemas. Y siempre
conozcan muy bien ese LMS antes de para tomar sus decisiones sobre un posible cambio. Entonces puede ser que ustedes no conozcan muy bien toda la funcionalidad y por eso no esté dando los resultados que ustedes necesitan. Y estar en constante actualización, no se queden estancados en el tiempo, en una versión antigua o en un LMS que ya de pronto, ya habiendo revisado todo lo que puede dar, no está dando lo que necesita. Entonces ya siempre estén evaluando para hacer mantenimiento, para evolucionar, para actualizar su LMS. Esos eran los temas que quería abordar para que ustedes sepan cómo hacer una revisión de LMS. No lo quise llevar mucho sobre conocer LMS en particular, así hayamos tenido una sección específica de eso. Lo quise llevar más a los aspectos de qué es un LMS, cómo lo selecciono, qué se adecua, cómo sé que se adecua a lo que necesito, porque puede que las personas que vean el video tengan diferentes necesidades, y si yo les digo este es el mejor, puede que realmente no sea el mejor para su necesidad en específico. Entonces por eso es mejor que ustedes sepan cómo empezar a revisar el mercado, cuáles podrían ser los posibles factores diferenciales entre estas plataformas y que seleccionen la más adecuada para sus necesidades. Les quiero agradecer por su tiempo. Espero que lo que revisamos sea de ayuda para que se solucionen dudas sobre qué son estas plataformas LMS y que vean la importancia dentro de un proceso de virtualización. Si ustedes quieren ver este tema del LMS ya dentro de todo lo que es el proceso general de llevar a la virtualidad los cursos, llevar a la virtualidad cursos presenciales o de montar una universidad corporativa, pueden ver otro de nuestros webinars que ven en la lista de nuestros videos en YouTube, que es el webinar, es un webinar específico sobre esa temática, cómo llegar a la virtualidad. Y ahí dentro de ese ven la importancia de este LMS, para que vean cómo esta selección está dentro de un proyecto más grande, que es la puesta en marcha de un proyecto de e-learning. Gracias y que tengan una buena tarde. No sé si tengan preguntas. Bueno, entonces dejamos hasta ahí. Cualquier duda también pueden comunicarse con el correo que les puse al iniciar la presentación. Mi nombre es Tatiana Castrillón, como ya les había mencionado al inicio. Mi correo es tatiana.castrillón@itosoftware.com. Si tienen alguna duda, si de pronto están pensando en implementar un LMS en su empresa, si están haciendo una revisión de mercado, no duden en preguntar. Si quedaron alguna duda sobre alguna de las temáticas que están viendo en este video, también las pueden dejar dentro de los comentarios del video de YouTube y estaremos respondiendo. Si también tienen alguna duda sobre temas comerciales, nosotros somos Ito Software y nos dedicamos también a proveer servicios de e-learning en creación de contenidos a la medida y plataformas LMS en modalidad software como servicio. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.